ustedes escucharon que llegó el avión. Exacto. ¿Y quién bajó del avión? El profesor. El profesor Ariel Weiser, con sus historias aeronáuticas en este ciclo de la mañana informal para este martes 20 de mayo del año 2025. Profesor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Atilio, a toda la mañana informal, a todo este gran grupo del grupo radial. Qué grupete, ¿no? ¿Eh? Qué grupete. Qué grupo, ¿no? Allá. Mirá, Diego Alejandro. Diego Alejandro es una cosa de loco. El hombre de Villanueva, Nico Mirán. No, Nico, no, otro. Y después grande. tenemos el norteño. Sí, el hombre de la banda, sí, Santiago del Estero. Exactamente. 1500 bizcochos por hora come. Claro, y no nos olvidemos de Franco Much. No. Exactamente. Sí, la cabeza visible de la dirección. El que maneja el Consejo de Radio, ¿no? Bien. Bueno, vos sabés, Atilio, aquí contame. estamos con nuestras historias aeronáuticas y en Sí. este caso, vos habrás visto que hoy en día, Atilio, leer el diario, encontrar un choque, por ejemplo, una noticia de un choque, de un auto, como se dice ahora, choque auto contra auto versión contra motito, Sí. son noticias que lamentablemente son comunes. Están a la orden de... Lamentablemente porque uno no quiere que ocurran los accidentes, pero pero ocurren. son noticias comunes. Sí. Vos imagínate en 1913 Insólito. leer la noticia de un choque de dos aeronaves en vuelo en el Palomar, por ejemplo, cuando la aviación, el vuelo con motor, había iniciado en 1910. Ya en 1913, o sea, 3 años después, había ocurrido lo que sería, en realidad, el primer choque aéreo, porque no es que chocaron en la tierra, chocaron en el aire, en el Palomar. Y esto fue, digamos, participaron 2 aeronaves, que por un lado tenemos el Blériot 11, bautizado con el nombre de Origone, por Manuel Félix Origone, ya voy a explicar ese tema, y el avión Marichal estudiantil, construido por Edmundo Marichal. Se destruyeron en vuelo el 21 de noviembre de 1913, y digamos que en el Blériot Origone el piloto era el teniente Carlos Jiménez Kramer, y en el otro avión, o sea, en el Marichal estudiantil, el piloto era el teniente primero Raúl Goubat. Por suerte, ningún piloto salió lesionado. Esa es la buena noticia, increíble, ¿cierto? ¿No? O sea, una mala noticia con un final de que ninguno salió lesionado. Exacto. Porque después ambos continuaron después No fue un accidente mortal. con sus actividades. No fue un accidente mortal. Claro, ahora vamos a entrar un poco a describir. ¿Tenés idea un cuánto poco- volaban? ¿Cómo? ¿Tenés idea de cuántos pies volaban? ¿A cuánto? Sí, el accidente fue aproximadamente a 50 metros de altura. 50 Ahora voy a metros. explicar, sí. Esto, vamos a decir que el ingeniero Ambrosio Tarabella nos cuenta en su libro que pocos días después de ser reconstruido, allí estamos viendo una foto del Blériot, que ese era llamado Blériot Teniente Origone. Manuel Félix Origone tuvo un accidente con ese Blériot y claro, este avión fue reconstruido. Sí. Él, Origone, falleció, sí, en ese accidente, que eso no fue un choque, fue un accidente que él había tenido, por lo tanto, él se convirtió en la primer víctima fatal de la aviación argentina, como militar, o sea, Origone, siendo militar, fue la primer víctima fatal de la aviación argentina. Además, también fue precursor de la aviación panamericana. Ahora, el primer civil fallecido en un accidente de aviación en Argentina fue Lorenzo Eusebione, piloto aviador número 20, recibido el 13 de enero de 1913, el día 26 de enero de 1913 con su avión Castlebert 4, con el fin de asistir a los homenajes que se habían organizado para honrar a Origone, tuvo ese accidente. Allí vemos una pequeña foto cuando traen en una carreta el avión de Origone totalmente roto, ¿cierto?
totalmente destruido, exactamente. Sí. Esa foto fue famosa de ese año porque, bueno, lo tuvieron que trasladar, digamos, en carreta. A tiro. Ese avión fue reconstruido. Bien. Entonces, pocos días después, vos imagínate, se reconstruyó, quedó nuevo, por decir así. Sí. Pocos días después de haberlo reconstruido, ocurrió lo que se le llamaba la ganada de ruedas. La ganada de ruedas le ocurrió al teniente Carlos Jiménez Kramer, quien despegando con este avión reconstruido, despegando en viraje, se encontró de frente a 50 metros de altura con el monoplano estudiantil Ansani de 35 HP, piloteado por el teniente primero Raúl Goubat, que también acababa de despegar, y el choque, nos cuenta en su libro Ambrosio Tarabella, que fue espectacular, por el astillerío de maderas y telas que se produjo en el aire. Pero por suerte, ninguno de los pilotos salió lesionado. Bueno, pero perdón, disculpa, ¿no? Sin Sí, conocer sí, el tema. Digo, de allí podemos inferir de que justamente no pasó a mayores por esto, porque recién despegaban. Bueno, Porque sí, imagínate es bueno que eso. pleno porque, vuelo arriba, mucho más arriba. Claro, fue a una altura baja, relativamente baja. Claro. Está bien lo que vos decís. Me parece a mí, ¿no? Ahí vemos la foto de Origone, ¿no es cierto? Origone, sí. En el avión que se destruyó y después se reconstruyó. Hay muchas calles de la República Argentina que llevan el nombre. Llevan el nombre, sí. Origone, sí. O sea que el Blériot 11, Sí. llamado Origone, recién reconstruido, despegó, como dije, en viraje, lo que se le llamaba por ganada de ruedas, es cuando se le va del eje de la pista y despega en viraje. Ajá. Iba el teniente Carlos Jiménez Kramer y se encontró de frente, que venía de frente a 50 metros de altura, el monoplano estudiantil, el otro avión, Sí. piloteado por el teniente primero Raúl Goubat. Bueno, el estudiantil terminó, digamos, fue a rezago, y el Blériot de Origone fue enviado nuevamente a talleres para una segunda reconstrucción. O sea, fíjate vos cómo se pudo volver a recuperar ese avión después por segunda vez. Eso es una noticia que para aquel momento, estamos hablando, claro, del año 1913. Si vamos a hablar ahora... ¿Quién es el que veíamos? Bueno, ¿Origone? Claro, ves que lleva el... ese es el avión Ahí está. que lleva el nombre, ¿no es cierto?, a los costados de Origone. Es el Blériot que se le puso Origone. Okay. Ese avión fue reconstruido, en definitiva, en 2 oportunidades. Bien. Claro. Vamos a seguir pasando a ver si vemos la otra foto. A ver en cuál estamos. Esa es... Ahí sigue Origone y ya vamos a pasar al segundo grupo de fotos, porque ahora te voy a explicar un poquito de el avión estudiantil. Perdón. Sí. Hay una cosa que quiero volver a repetirle a la gente, al oyente. Al oyente. Cuando estamos hablando de que vean Vemos la las pantalla, es fotos. porque nosotros estamos saliendo a través de el sistema... Streaming. El streaming. Exactamente. Ustedes ingresan en Grupo Radial Centro, en YouTube, y entonces a través del streaming no solamente ven a la gente que trabaja aquí en el estudio, sino que también ven la foto que está describiendo justamente Ariel Bayer. Estamos saliendo en vivo. Claro, es Entonces, para que la gente sepa, porque a lo exactamente. mejor hay alguien que está escuchando y dice, ¿de qué fotos hablan? Bueno, de esto estamos hablando. Claro. No, y está bueno decir que la Hay que gente aclararlo. lo puede ver en YouTube Por eso, después en cualquier y momento. entonces ven las fotos también Exactamente. y entienden de qué está hablando Ariel. Aquí esta foto, digamos, nos muestra el avión. Yo te voy a explicar un poquito. Este avión estudiantil fue construido por Edmundo Marichal, ¿no es cierto? Edmundo Marichal nació en Chile el 28 de marzo de 1880 y murió en Buenos Aires el 23 de agosto de 1948. Trabajó en los talleres de los hermanos Farman en Francia. Después se instaló en un galpón en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, en 1912. Y desde 1915 a 1917 en Quilmes estableció el aeródromo con escuela de pilotaje y taller, en el cual
siguió construyendo sus aviones. Ahí está la foto. La vamos a dejar un cachito allí. ¿Quién es? Este es el señor Edmundo Marichal. Nacido en Este Chile. señor fabricaba sobre planos, digamos, obtenidos en Europa, al monoplano Blériot y al biplano Farman. A los Blériot les modificaba el tren de aterrizaje y a los Farman los planos y el empenaje. Pedro Garré, que era un piloto recibido en 1914, dio instrucción en la escuela y se retiró después de que el tercer alumno, bueno, ya que los dos primeros desaparecieron sin pagar el curso. Ya estaba la maña. Ya estaba la maña. Bien. O sea que el instructor se fue después del tercer alumno porque, bueno, cuenta la historia de que los alumnos no habían pagado el curso. Bueno, en realidad, volviendo a Edmundo Marichal, llegó a totalizar 14 biplanos y 5 monoplanos. Y el estudiantil, que era de diseño propio. O sea, no solamente construyó el Farman y el Blériot, sino que construyó un avión de diseño propio. Okay. A ese avión, por supuesto, se le puso el nombre, decía Marichal, y se le agregó la palabra estudiantil, ¿no es cierto? Te estoy escuchando atentamente. Era un avión similar al Blériot, pero con menor potencia. El estudiantil es el que se destruyó cuando volaba el teniente Raúl Goubat el 21 de noviembre de 1913, en lo que dijimos que fue el primer choque en vuelo en el Palomar a 50 metros de altura. Siguiendo un poco lo que estás contando, me estoy enterando algunos términos que yo no conozco, y escuché la palabra empenaje, y busqué, bueno, así que el empenaje o cola de una aeronave es una estructura situada, cuenta Don Google, en la parte trasera que proporciona estabilidad y control durante el vuelo. Pero me parece espectacular. No, es que lo estoy leyendo, no es que lo sepa. Claro, bueno, ese empenaje es lo que él le modificaba al avión Farman. Bien. Hablando ya propiamente del avión Marichal estudiantil, ahí está, ahí tenemos la otra foto, perfecto. Vamos a decir que era un monoplano, monoplaza, con motor Ansani de 35 HP, tenía una envergadura de 8 metros 90, un largo de 7,65, una velocidad máxima, Atilio, de 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora. ¿Con 80 volaban? Exactamente, una velocidad mínima de 60 kilómetros por hora, un plafón de 2.000 metros y una autonomía de 1 hora. O sea, vos podías volar con el avión, tener una autonomía de 1 hora. Era un excelente monoplano, a pesar de la poca potencia, y, bueno, se había donado este avión a la Escuela de Aviación Militar por una comisión, escuché esto, por una comisión de estudiantes de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, presidida por el señor Julio Noble. O sea, esa comisión de estudiantes lo donó al avión a la Escuela de Aviación Militar. Marichal también construyó el biplano tipo Farman de 50 HP que se utilizó en el primer curso de la Escuela Militar de Aviación. O sea que Marichal era un tipo muy conocedor en estos temas, porque imagínate que el primer curso de la Escuela Militar de Aviación se dictó en un Farman que lo construyó el señor Marichal. O sea que estamos dando una cierta cantidad de datos, y allí, muy bien aquí al maestro por las fotos que nos está pasando, allí tenemos a Raúl Eugenio Goubat, que es el piloto que iba en el Marichal el 21 de noviembre de 1913. Uno de los que participó del del choque. Exactamente. Sí. Bueno, Raúl Eugenio Goubat, digamos que fue piloto aeronauta número 14, con fecha 20 de marzo de 1913, piloto aviador número 16, recibido el 23 de octubre de 1912, aviador militar el 22 de noviembre de 1913, fue el primer oficial en recibir el brevet de aviador militar, el primer instructor aéreo militar
integrante del primer grupo de alumnos de la Escuela de Aviación Militar y falleció el 28 de junio de 1955. Allí tenemos una foto donde está él en es uno de ellos, no recuerdo cuál. Así que bueno, Atilio, eso ha sido todo por hoy. Esta historia poco conocida también, ¿no es cierto?, de este primer choque aéreo de aviones en 1903. En el Palomar. En el Palomar. En el 13. En el año 1903. Vos no habías nacido, entiendo, Atilio, ¿no? No, pará. Ni mi padre había nacido. Claro. Mi padre era del 14. Claro. Quiero agradecer, antes de finalizar, todos los mensajes que me llegaron de los programas anteriores que estuvimos haciendo, Bien. del Argentino 1 Bien. y los anteriores. Es más, estamos ya con personas historiadores aeronáuticos por armar un grupo de WhatsApp para compartir también todos estos videos y todas estas cuestiones que en realidad, bueno, le ha gustado mucho a la gente, Bueno, me tanto alegro. a aquellos que son aeronáuticos como a aquellos no aeronáuticos y que nos escuchan inclusive hasta de Chile. Qué bueno, me alegro muchísimo realmente Así que esto agradezco sea- a todos que te los sea oyentes útil. Bien. que nos vayan siguiendo en todas estas historias aeronáuticas. Continuamos el próximo martes. El martes Claro. que viene te esperamos como siempre alrededor de las 9:30, 9:40, ¿sí? Aquí en la Mañana Informal para hacer una nueva emisión de este espacio que conduce Ariel Weisser con sus historias aeronáuticas. Y ahí está el avión que ya está volando porque Ariel se nos va. Chao.